presencial hacemos estrategias didácticas, pues en la educación a distancia tendremos que ser más creativos. Bien, la siguiente foto les presento el home office. Ustedes saben lo que representó que los trabajadores que tuvieran la posibilidad de transitar igual de la presencialidad a la virtualidad. Debo decirles que yo conocí muchos empresarios que los trabajadores les decían, oye, yo no tengo computadora en casa, o sea, yo vengo, trabajo y voy a casa y no tengo la necesidad en mi casa de tener una computadora. Fue así de, llévate la máquina a tu casa, porque teníamos que resolver el problema así, en cosa de días. Algunos otros tuvimos el problema de la banda ancha, de aumentar megas para que fuera de mejor velocidad. Otro punto importante del home office es que hoy los investigadores están escribiendo la historia, están documentando si el home office es más productivo o menos productivo. En el caso de México, nos abrió la oportunidad al home office. Ustedes saben que los patrones tenían cierta resistencia a dejar que sus trabajadores en casa hicieran sus actividades. Pero ahorita esto fue un motor de cambio, o sea, no es que quieras, es que si quieres que tu gente siga trabajando, se tiene que retirar a casa y desde casa hacer el trabajo. Hay ventajas y desventajas. Las ventajas que se dieron, por ejemplo, para las personas es el tiempo de traslados, ¿no? Si vivía lejos de mi trabajo y me llevaba hora y media en ir y luego hora y media en regresar, eran 3 horas de mi tiempo prácticamente perdido. Entonces la gente le encontró ventajas como esas, los costos, porque si yo voy a mi trabajo y no me da tiempo llevar el lunch, bueno, gastaba en mis alimentos. Por el lado patronal, ¿cuáles fueron o cuáles son los beneficios que se están viendo? El patrón está vislumbrando que si su personal se va de home office, no tendrá que invertir en espacios físicos. Ahora, quiero puntualizar que aquí, como esto nos toma por sorpresa, seguramente llegará una legislación acorde, porque la Ley Federal de Trabajo dice que el patrón deberá dar todos los insumos, herramientas, materiales para que las personas logren realizar el trabajo que se les encomienda. Entonces, bajo ese contexto, el patrón le tendría que dar la computadora, la red, la silla ergonómica para que el trabajador vaya a casa y lo haga, bueno, en condiciones idóneas. ¿Por qué digo que se está escribiendo? Pues porque esto tenemos 3 meses que se está desarrollando y la legislación va atrás de nosotros, ¿no? El siguiente dibujo, la siguiente foto es de el comercio. El comercio se sostiene gracias a las TIC. Algunas empresas ya tenían sus páginas digitales y ya hacían compra-venta en línea, pero hoy este fue un parteaguas. Las empresas que no tenían páginas o modos de vender en la virtualidad se empezaron a quedar. Y entonces los empresarios tuvieron que aplicar lo que veían como un futuro lejano, lo tuvieron que aplicar en un futuro inmediato. En ese punto quiero comentarles que los 3 rubros de los productos que más se vendieron en línea durante la pandemia es uno, por supuesto, alimentos. No, la gente no quería salir de casa, vaya ni por la comida, y entonces llegó el supermercado, llegó alimentos preparados a casa. El segundo, todo lo que tiene que ver con la tecnología, el mouse, los audífonos, la diadema, la impresora, todo esto se vendió mucho. En tercer lugar, todo lo que tiene que ver con los aparatos de gimnasio y de hacer deporte en casa, ese es el tercer rubro. La siguiente foto que traigo es de telemedicina. En ese caso, ustedes saben, por ejemplo, que en Puebla se pone al alcance de los usuarios un número telefónico para que por videollamada te puedan checar, te puedan revisar, te puedan dar aproximadamente un diagnóstico y ver si requieres que te traslades a la clínica y te agenden una cita. Pues estamos inmersos en esto, ¿no? Telemedicina. La siguiente diapositiva, por favor.
Ok, la primera foto que les muestro son servicios eclesiásticos. Ningún sector que quisiera acercarse a su consumidor quedó fuera, y incluidas las iglesias. Hoy no es raro ver por Facebook Live cómo se está llevando a cabo la misa, el rosario. La siguiente foto es la cultura, noche de museos, conciertos virtuales. En esa parte, por supuesto que nos gusta más la presencialidad, ¿no? Todos disfrutamos mucho ir al museo, pero hoy estábamos en casa mucho tiempo, nuestros hijos ya habían hecho sus tareas y ya habían hecho sus actividades, y era, ¿ahora qué hacemos, no? Y entonces, pues esta fue una excelente puerta para la cultura. La siguiente foto que traigo es las aplicaciones. En México, de todas las personas que poseen un smartphone, el 16% utiliza las aplicaciones móviles de los bancos. Los primeros días de la pandemia, hasta los bancos hacían una publicidad de baja la aplicación, o sea, no tienes que venir al banco. Pues ellos también querían disminuir, ¿no?, la propagación del virus, y te decían, si ya tengo la herramienta, pues por favor utilízala. La última foto que traigo es del Circo Hermanos Fuentes Gasca. Seguramente muchos de ustedes vieron esa función en abril y más de 700,000 personas la presenciaron, ¿no? Ustedes, si vieron esa función, al final fue muy emotivo el mensaje del dueño del circo que decía, esto me tomó por sorpresa, nosotros, el circo vive de la taquilla y esta función se ofrece de corazón, pero por favor, si ves un circo cerca de tu estado, de tu localidad, apóyenles porque tenemos un guardadito, pero que no nos va a alcanzar mucho, y si esto va para largo, vamos a empezar a sufrir. Creo que esa parte sí exaltó, sí resaltó nuestra esencia humana, porque se han visto muestras de solidaridad, de todo tipo, desde la gente que regala comida, desde la gente que regala en el mercado Hidalgo, ustedes vieron que regalaron pollo. Bueno, esto también ha sacado cosas bellas de los seres humanos. La siguiente, por favor. Los aprendizajes. Dice el primero, se redujeron las curvas de aprendizaje en la implementación y puesta en marcha de las TIC en los diversos sectores. Lo que decía, que también sostiene Thomson como experto en tecnologías digitales, lo que teníamos planeado hacer en 3, 4 años lo hicimos en cuestión de días. Esto tiene que ver que estábamos en nuestra zona de confort, ¿no? Podíamos dar clases presencial, los trabajadores podían ir a su trabajo sin mayor problema. Por eso esto yo le llamo una cosa buena del COVID. Hubo un motor, un impulso, algo que nos sacó de nuestra zona de confort. De no ser así, esto iba a pasar en 4 o 5 años. Y esto llegó para quedarse. Recordemos que hoy las autoridades nos plantean que estamos en la presencia de una epidemia larga, que en el momento en que llegue, se produzca la vacuna, todavía hay que producirla, comercializarla, y para poder vacunar a toda la población estaremos hablando de aproximadamente 2 años. Entonces, esto va para largo, ¿no? La siguiente aprendizaje dice, se reduce el analfabetismo digital en la población, sobre todo en los adultos mayores. Hoy, al ser los adultos mayores la población vulnerable y ser a los que más se les pidió el confinamiento y que no podíamos visitarlos, etcétera, pues ellos se vieron inmersos en la dinámica de querer aprender a manejar el celular, WhatsApp, Facebook, bueno, hasta TikTok. Ustedes ya han visto a mucha gente que también, eso no ha sido limitante, le encontraron el esparcimiento a esto. El tercer aprendizaje es, las empresas veían a las TIC un futuro lejano y tuvieron que hacer lo suyo en un presente inmediato, como el e-commerce y como el home office. La siguiente diapositiva, por favor. Retos en materia de TIC en la pandemia y, por supuesto, a posteriori. Reducir la desigualdad tecnológica. Cuando vi esta foto me llamó mucho la atención porque, bueno, en nuestro país la brecha entre pobres y ricos ya existía, pero hoy
se hace más evidente, ¿no? Ustedes vieron cuando a todos los niveles se permea la educación digital, que había niños en zonas donde no hay red, donde no hay luz, vaya, no hay agua potable, y entonces se conflictuaba esto de la educación virtual. Es la brecha, se está haciendo más evidente. El siguiente reto es la seguridad y la privacidad de la información. Por lo mismo de que la gente está utilizando más las aplicaciones, pues hoy no nos roban de manera presencial. También los ladrones emigraron a la virtualidad y entonces las aplicaciones están tratando de poner más seguros, más candados, y por supuesto nosotros deberemos de ser más prudentes en las cosas que manejamos en la red, nuestras cuentas bancarias, nuestra información confidencial, etcétera. La siguiente, por favor. La protección del empleo. Este es un reto porque con la llegada de las TIC, al vernos inmersos en que ya las tecnologías nos ayudan a ser más eficientes, a ser más productivos, pues requiero de menos personal. Les doy un sencillo ejemplo. Cuando yo inscribo a mis peques al curso de inglés, que ahora es virtual, siempre existía una persona que te recibía y te llenaba la ficha de datos y que te daba la ficha de depósito, o te decía cómo hacer la transferencia. Pues hoy esa persona no se requiere, ¿no? Hoy todo lo hace la red, todo lo hace la aplicación, todo lo hace el sistema. Es decir, nos vamos a ver inmersos que en algunos empleos pues se van a eliminar. Ahora, el lado bueno, pues que hay otros empleos que van a surgir, porque ahorita estamos demandando muchas cosas que tienen que ver con las tecnologías de la información. Es decir, se cierra una puerta, pero se va a abrir otra. Solo que tendremos que estar preparados para transitar entre eso. La siguiente, en la medida en que se mejore en el manejo de las TIC, se logrará la reactivación gradual. Como dije, esto se prevé una pandemia, una epidemia larga, y en la medida en que seamos más eficientes, pues nos podremos reactivar poco a poco. Yo creo que el caso de la educación, el mismo gobierno ha dicho, se va a reactivar hasta que el semáforo esté en verde, y no es casualidad. Finalmente son los niños de primaria, secundaria, prepa, pero además son 40 millones de mexicanos que puedo mantener inmovilizados para evitar que se propague el virus. La siguiente, por favor, doctor. Ok. Hay una diapositiva, una premisa que me faltó en la última diapositiva, que tenía que ver con la privacidad y la seguridad. Es, por ejemplo, que los gobiernos hoy, gracias a la Big Data, pueden saber dónde estamos, de alguna manera qué hacemos, etcétera. Eso es un tema muy, muy sensible, ¿no? ¿Hasta dónde podrían estar violentando nuestros derechos de privacidad? Bueno, con esto yo termino mi tema. Les agradezco mucho. Buenas noches. Gracias, maestra Rebe. Como siempre, muy atinados sus comentarios. Tenemos bastantes felicitaciones vía chat. La mayoría, pues, con comentarios muy positivos, muchas inquietudes con los comentarios que mencionas. Dice aquí, tenemos un comentario de Adis que refuerza el comentario de brindarle un aplauso a los estudiantes que se adaptaron a las nuevas formas de estudio, que fue un reto para todos, ¿no? Y nos dice también el maestro José María Ruiz Rendón que el trabajo en casa generó problemas de convivencia familiar y un estrés nuevo. Pero independientemente de esto, pues tocas precisamente aspectos religiosos de empresas en donde es una realidad. Esto ya no va a cambiar, tenemos que adaptarnos. Vienen otros cambios, viene otro tipo de situaciones y pues como bien dices, van a existir nuevos empleos, algunos se van a perder, pero pues hay que adaptarnos. Y para esto de la adaptación, pues no nos queda más que buscar aliados, buscar personas, empresas, proveedores, clientes que se vuelven cada vez más exigentes. Y para eso, pues, ¿quién mejor que el maestro Miguel Ángel González? Amigo, creo que
pues nos puedes dar tus comentarios sobre este tema y, como decía al inicio, cerrar con broche de oro. Adelante, amigo. Hola, mis queridos amigos, muy buenas noches a todos. Gracias a todos los que están participando en este segundo webinar. Y efectivamente, encontrar aliados en este momento de la pandemia del COVID-19, creo que es algo importantísimo. Lo posteaba yo hace unos días, invitando a los que nos siguen en redes sociales. Y la pregunta y la reflexión era, ¿cómo vamos a salir después de la pandemia? No podemos salir solos. ¿Con quiénes vamos a salir? Y ese era el motivo de la reflexión que quiero platicarles el día de hoy. Y bueno, pues agradecer a la Facultad de Contaduría Pública y a mi casa, mi alma mater, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, porque me ha permitido generar mis primeros grandes aliados del COVID. Y aquí están todos y cada uno de ustedes, y en especial a mi amigo Salvador, a Sergio, a Edgar, a Gerardo y hoy a Ricardo, Pedro y Rebeca, que me permiten compartir la mesa con ustedes. Muchísimas gracias. Y bueno, si me lo permites, mi querido Sergio, la siguiente lámina tiene que ver con una idea que me surgió a partir de estar reflexionando parte de mi tesis doctoral, y es vivir de nuevo en comunidad. La imagen que les presento tiene que ver con una persona que pareciera aislada, tiene su cubrebocas, está sola, pero no es una persona sola. Hoy estamos transitando a estas comunidades virtuales, ¿no? Comunidades virtuales que nos permiten generar nuevamente empatías con nuevas personas, con nuevos entornos, y como decía mi querido Pedro Gual, mi mensaje traspasa fronteras, y esa computadora le está permitiendo a esa persona generar en distintas fronteras comunidades virtuales, ¿no? Y hoy estamos ante una nueva forma de integración social. Esto es fundamental, ¿no? Nuevas formas de integración social que nos permiten cambiar el chip de la idea de modernidad. Yo les he platicado y lo he comentado mucho, por ejemplo, con mis colegas en el despacho y en la oficina, es cómo es este rollo de pensar en ese futuro prometedor que nos iba a traer muchísimas cosas buenas, y todo el mundo te decía, tienes que trabajar fuerte para que tengas un futuro prometedor y tengas un mejor futuro y una mejor vida. Y hoy nos enfrentamos a que ese futuro que añorábamos no es nada parecido a lo que habíamos pensado, ¿no? Ese futuro que hoy ya se volvió presente, la verdad es que no tiene nada que ver con eso que estábamos pensando, ¿no? Hoy la mayor parte de los memes, todo el mundo decía, ¿en qué estábamos pensando el 31 de diciembre del 2019? Pues nada de eso está pasando, ¿no? Pareciera ser un año perdido, pero de lo perdido lo encontrado siempre es bueno pensar en esa parte, ¿no? Me llama mucho la atención, y lo pongo en la reflexión de ustedes, esta idea de cómo ha quedado obsoleto la idea de la cultura de las masas, aquel famoso libro y teoría de Vargas Llosa sobre la cultura de las masas, el espectáculo, la cultura del espectáculo. Hoy no tenemos teatros, no tenemos cines, no tenemos partidos de fútbol, las luchas los lunes en Puebla se nos acabaron. Es decir, ya no hay esas concentraciones masivas que pensábamos, ¿no? Este webinar podría haber sido un excelente evento en uno de los grandes salones de nuestra casa de estudios, y hoy estamos haciendo comunidad virtual, ¿no? Entonces, partimos que esta idea nos permite generar una nueva realidad, ¿no? Esa nueva, yo no le quisiera decir nueva normalidad, como dice ahora el gobierno, sino más bien una nueva realidad, ¿no? Porque hay que construir esa realidad a partir del presente. Y bueno, la idea de vivir en comunidad viene a partir de una reflexión que escuché y que leí sobre el panal de abejas. Cada uno de nosotros somos como una abeja, ¿no? Y formamos parte y encontramos nuestro refugio en ese panal, pero no perdemos nuestra individualidad. Es decir, a partir de la individualidad generamos comunidad, ¿no? Yo siempre he creído que hasta cuando nos enseñan a los pronombres, ¿no? Está el yo, tú, y después vienen nosotros. Es decir, si no nos reconocemos como dos entes, el yo y el tú,
no podríamos llegar a nosotros. Y eso me lleva a la siguiente reflexión que lo presento en la siguiente diapositiva, donde vamos a poder encontrar una imagen que para muchos de nosotros ahora es muy, muy particular y la vamos a encontrar muchas veces. ¿Me ayudas, mi querido Serge? Y tiene que ver con esta forma de vivir nuevamente, ¿no? De recuperar la idea del hogar, de recuperar la idea de la casa, por ejemplo. Y quiero empezar con esta frase que para mí me ha marcado mucho. El aislamiento de unos ha sido la cercanía de otros, ¿no? Es decir, estábamos tan acostumbrados a estar aislados y estar trabajando, por ejemplo, en la oficina, en el despacho, subir, bajar, como decían hace un rato, vivir fuera de nuestro entorno, que hoy nos ha vuelto a reunir, por ejemplo, en el ámbito familiar y demás, ¿no? Hace mucho que no veo a muchos de mis exalumnos que hoy están aquí en el webinar, ¿no? Por ejemplo. Veo que aquí hay muchos con los que pude compartir muchos años el trabajo educativo en uno de los colegios aquí en Puebla. Veo a amigos de la facultad de mi generación que hoy están aquí, de la preparatoria, por ahí está Griselda, por ejemplo, y tiene muchísimo tiempo que no nos vemos y hoy, gracias a esto, nos podemos volver a ver, ¿no? Entonces, la lejanía de unos hoy es el acercamiento de otros. Y lo maravilloso ha sido que como en estas comunidades virtuales vamos encontrando a nuestros pares, ¿no? Y creo que hemos podido generar incluso, ¿no? Hemos podido generar incluso un tipo, permítame la expresión, un networking doméstico. Hoy volvemos a saber qué está haciendo con el que vivo o con la que vivo, ¿no? Mis hijos, mis hijas, mi pareja, mi mamá, mi papá. Y les decía la otra vez a mis alumnos, me encantaría que pusieran el audio de una de las clases para que sus papás se enteren qué están aprendiendo, por ejemplo, ¿no? Es decir, hoy podemos hacer un networking doméstico. Nuestros primeros aliados están luego, ahí donde trabajamos. Por ejemplo, esto nos ha permitido generar nuevas expectativas, incluso hasta de vida, ¿no? Porque hoy me decía, bueno, más bien leía yo en los comentarios de las charlas anteriores, decían, oye, herramientas, ¿y cómo le hago y tal? Híjole, para mí ha sido fenomenal entrar a un webinar, ver ahora a mis compañeros docentes de mi facultad, de mi universidad o de cualquier otro lado, y de ellos aprender. Algo que si no hubiera pasado esto, no hubiera podido suceder, porque casi siempre estamos acostumbrados a entrar a nuestra aula y hablarle a nuestros 40 alumnos, 20 alumnos, 10 alumnos, y ahí se queda nuestro mensaje. Y hoy tenemos la oportunidad de que 400 personas nos estén escuchando a la par, ¿no? Entonces, el futuro, por no llamarlo presente, pues no es nada de lo que habíamos imaginado y apostado, y eso nos invita y nos reta a refrescar esta idea de desarrollo incluso, ¿no? En la siguiente diapositiva les voy a mostrar las oportunidades del COVID. Y esto para mí fue impresionante porque no solamente me dedico a la docencia, me dedico a la investigación y me dedico a asesorar a empresas y por aquí andan algunos de los emprendimientos que hemos llevado de la mano, ¿no? Y ahí se van a dar cuenta, no me voy a detener en estudiarlo cada uno, seguramente les haremos llegar la presentación, pero vean, por ejemplo, hoy la industria de la ropa totalmente vuelta, ¿no? Viene a la baja, las inversiones altas también, ¿no? Vienen a la baja. Y en cambio, por ejemplo, a los que nos apasiona el área de las finanzas, hoy todo el mundo está hablando de las finanzas personales, del ahorro, de generar nuevos mecanismos, etcétera, que nos van a permitir tener nuevos esquemas de educación financiera, de inclusión financiera. Y bueno, pues ahí está el tema de la educación en línea, no se escapa. El uso de las redes sociales, hoy creo que realmente estamos madurando en el uso de las redes sociales y bueno, pues nuestro megáfono el día de hoy son las redes sociales, por ejemplo. Las conexiones de banda ancha, ya lo decía Rebe, muchos tuvimos que emigrar y apostarle a hacer una inversión incluso, a hacer una inversión en esta parte, ¿no? Hoy la idea, por ejemplo, de vivir cerca del trabajo ya no es una idea viable, ¿no?
Es decir, si nos quedamos en el tema del home office, si vives cerca de la oficina o vives lejos de la oficina, ya no importa, porque ya cambió incluso ese paradigma, ¿no? La alimentación sana, muchos de nosotros nos hemos metido a la cocina en estos 3 meses y hemos intentado hacer cosas interesantes y dicen que si no lo subes a tus redes sociales, pues no funciona, ¿no? Entonces, parte de todo eso es que esto nos está llevando a generar nuevas comunidades. La que sigue, mi querido Sergio, por favor. Y me lleva a las siguientes reflexiones que quiero compartir con ustedes. Primero, identificar que hoy los intercambios y los negocios y todo lo que generamos no es precisamente económico. Es más, ni siquiera tangible. Hay muchas cosas que son meramente intangibles. Y aquí vamos al punto central. ¿Quiénes son tus aliados? ¿Con quiénes compartes hoy la vida, las expectativas, tus proyectos, tus emprendimientos? Una de mis críticas grandes ha sido que el emprendedor es muy egoísta. Esta es mi idea, no te la presento, no te lo digo porque me la vayas a piratear y demás. Y hoy este choque paradigmático es: cambiemos eso y vámonos a las comunidades, vamos a buscar aliados. Oye, ¿cómo ves esto? Y nosotros mismos generamos un ensayo, ¿no? Por ejemplo, para ver qué estaba faltando, porque lo que yo veo no lo estás viendo tú, eso se llama inteligencia ciega, según Edgar Morin, por ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, estos intercambios que no son precisamente económicos son los que hoy más se valoran, los intangibles. Y aquí los reto a que imaginemos empresas y negocios y emprendimientos que vendan cosas intangibles, ¿no? El tiempo, la compañía, el compartir la vida misma se convierte entonces en estos aliados. Por ejemplo, mis grandes aliados del COVID-19, ¿no? El IMEB universitario, que por ahí andan algunos amigos. Me han invitado a dar varias charlas y eso me ha permitido encontrar nuevos elementos y refrescarme incluso en los temas que traía yo por abordar. A Paco Suárez, por ejemplo, un buen amigo, acaba de abrir, bueno, agarró sus redes sociales y se los comento porque es una historia de éxito. Paquito Suárez hizo que hoy todos sus conocidos que tengan emprendimientos están subiéndolo a sus redes sociales y no tiene costo. Es decir, hoy tiene un marketing distinto, un marketing comunitario que es padrísimo, ¿no? Mi familia, mis alumnos, mis colaboradores de mis áreas de trabajo se han convertido en mis aliados, ¿no? Nos cubrimos, nos relevamos, hacemos guardias, etcétera, y eso no tiene precio, por ejemplo. Y sin embargo, sin ello, no podríamos haber hecho muchas otras cosas. Estoy escribiendo, por ejemplo, un libro y más de uno de los que están aquí se los he mandado para que lo lean y me digan si le entienden o no le entienden. Me están entregando su tiempo y eso no tiene precio, ¿no? Tenemos un podcast que ahí está en la página, ¿no? Neteando las finanzas. Y antes de sacarlo, más de 20 de los que están por aquí se los mandé, les dije, oye, escucha esta nueva locura y a ver qué opinas, ¿no? Y no me cobraron por su crítica ni nada. Ellos son mis aliados y entonces, en ese sentido, mis nuevos aliados me han permitido crecer en este COVID. Por lo tanto, la siguiente reflexión es, valoremos y recobremos el sentido del tiempo, ¿no? Y el sentido del otro. En la siguiente diapositiva, mi querido Serge, les voy a presentar una imagen que para mí fue sumamente impactante. Y no tiene que ver solamente por la enfermedad o por si está en un hospital bonito, porque muchos de nosotros ni siquiera podríamos acceder a algo así. El tema es que las redes sociales hoy nos acercan incluso en los momentos más difíciles. Hemos visto imágenes desgarradoras en muchos lados donde el último mensaje, la última cercanía que tenemos con alguien es a través de una videollamada. Y entonces, hagamos de las TICs hoy un mecanismo para llegar a la gente, a nuestros clientes, a nuestros empresarios, a nuestros alumnos, a nuestra familia, etcétera, ¿no? Y entonces, en ese sentido, recobrar la importancia del tiempo. Yo les compartía a mis amigos Salvador, a Sergio y a
los que estamos aquí intentando hacer esto. Les decía, para mí una de las reflexiones antier que era la próxima vez que me digan, oye, vamos a tomarnos un café o vamos a salir, y les diga yo, no puedo, no tengo tiempo, creo que ese día habré no aprendido nada de este proceso, ¿no? Entonces, el tema del tiempo, el tema del significado del otro es sumamente importantísimo, ¿no? Y bueno, formar nuevas colectividades, porque sin duda, si no lo generamos, si no generamos aliados, si no generamos esas personas o esa tecnología que hoy me permita decir, vamos y síguele y lucha y vamos juntos. Y yo también se me había ocurrido, este webinar, por ejemplo, surgió un día que estábamos platicando, dijimos, oigan, ¿por qué no hacemos algo para nuestros alumnos? Y en ese momento dijeron, sí, va, nos juntamos, lo diseñamos y hoy es una realidad por segunda vez. De tal forma que podemos encontrar aliados, ¿dónde? En la siguiente diapositiva, Sergio, por favor. ¿Dónde encontramos aliados? En lo tangible, necesitas financiamiento, ahí están las plataformas de crowdfunding. Un día podemos platicar de ello, por ejemplo, ¿no? Plataformas de crowdfunding donde dices, órale, le voy a invertir a alguien que creo en su proyecto, que creo en su idea, aunque todavía no sea una realidad. Yo he hecho inversiones desde 250 pesos, por ejemplo, y que hoy son grandes emprendimientos ya realizados y que son bastante padres saber de ellos, por ejemplo, ¿no? Y en lo intangible, pues agrúpate nuevas comunidades, las redes sociales, los webinars y demás te están agrupando nuevas personas, te están haciendo reconocer nuevas personas y nuevas universidades y nuevos estudiantes y nuevas tecnologías y además todo está siendo gratis. ¿Se imaginan? Todo lo habíamos pensado en términos monetarios y hoy todo eso está quedando obsoleto y todo empieza a ser por solidaridad, por cariño, por fraternidad, por comunidad, por amor. El uso de los hashtags te permite tener en cualquier red social la misma dinámica de lo que estás pensando y lo que estás generando, ¿no? Entonces, encontremos aliados, pero motívate. Es decir, voltea a tu alrededor y ve cuáles son tus motivaciones. Y para muchos ahora es frustrante que esta cosa esté en nuestras manos las 24 horas del día, pero desde aquí te puedes motivar y desde aquí puedes generar aliados, desde aquí puedes generar contenidos, desde aquí puedes vender, desde aquí puedes trabajar, desde aquí puedes investigar, puedes hacer muchas cosas o incluso puedes estar cerca de tus seres queridos. Por lo tanto, quiero cerrar, no sin antes agradecerles con la siguiente reflexión final. Ayúdame con la última, por favor. Gracias, Sergio. Hoy no solo hay socios, hoy hay aliados, hay intereses comunes, intereses compartidos. Tu reto va a ser encontrar quiénes van a estar ahí durante y después de la pandemia para que tus sueños y tus logros sean una realidad. Muchísimas gracias a todos, quedo a sus órdenes y gracias a quienes se han conectado y que han marcado la vida de todos y cada uno de nosotros a partir de hoy. Gracias, maestro Miguel. Creo que nos dejas muy en claro esto de los nuevos aliados, empezando desde nuestra familia, ¿verdad? Los que tenemos cerca en nuestra casa. Hablas de las finanzas personales, que yo creo que es un tema muy importante para volver a reactivar esta situación. Y bueno, no quisiera entretenerme mucho. Tenemos bastantes mensajes de felicitación. Quiero agradecer la presencia de diferentes universidades del estado de Tlaxcala, de Veracruz, de Yucatán, Monterrey, incluso de otros países. Y bueno, vámonos a lo que tratamos de juntar en bloques para no ampliar mucho el desarrollo de las respuestas. Entonces, traté de concentrarlas para cada uno de ustedes y voy a empezar con el maestro Ricardo Paz. Nos preguntan un mensaje de Chuy que dice, desde su experiencia docente, ¿cuál fue la mejor plataforma para impartir clase y por qué? Y
Y también tengo otra pregunta para que de una vez contestemos las dos, de parte de Isa Santoyo. ¿Cómo logró que sus clases virtuales no perdieran la inactividad? Ella comenta que pues tomó clases con usted y pues que siempre fue muy interactivo, ¿no? ¿Cómo logró llevar eso a lo virtual? Adelante, maestro Ricardo. Gracias, doctor Sergio. Pues fue un reto con los dedos en la puerta. Yo ya tenía la oportunidad de conocer la plataforma de Google Sites y bueno, a través de Classroom fue que impartí la materia. Más sin cambio, en este andar, pues también ya descubrí otras materias y aprendí, perdón, otras plataformas. Al menos para mí por las características que tengo como persona, el color verde, y eso tiene que ver también con estudios científicos que existen. Hay un test de Lusher, de colores de Lusher. El verde motiva el aprendizaje, entonces para mí Google, claro, tiene esa parte, ¿no? Digo, es meramente personal, por lo cual la apliqué. Y la otra pregunta que me hacen, pues lo mencionaba en alguna parte de la exposición que hice, tiene mucho que ver con la gente que está del otro lado de la pantalla, porque para el caso específico de lo que yo desarrollo, en este caso la enseñanza, no es lo mismo tener jóvenes que van en segundo semestre, si los clasificamos así, segundo semestre, a lo mejor a jóvenes que van en séptimo semestre. Hay una brecha en ese aspecto porque los de séptimo ya, digamos, ya maduraron, ya van como enfocándose a la salida, entonces es más fácil trabajar con ellos. Cuando son jóvenes que acaban de ingresar, como que todavía no están 100% enrolados, les cuesta un poquito más de trabajo, ¿no? Y recordando que, bueno, hay tres tipos de personalidades para el aprendizaje, los que son visuales, los que son auditivos y los que son kinestésicos. Entonces, en una clase, pues hay que eh, buscarle el modo al grupo de qué manera puedes impactar en ellos, ¿no? Algo que descubrí en el Inter, por ejemplo, fue precisamente arrancar la clase con música. Entonces, de repente los chavos pues también se motivaban, ¿no? Oiga, profe, qué buena canción, y honestamente a mí también activaba eh, en mi cerebro también cierta sustancia que, bueno, me encanta la música, entonces yo entraba con ellos y entrábamos como a un ritmo, eso ya le da un parteaguas a una clase, ¿eh? Algo, un detalle como ese puede hacer el cambio en una clase, ¿no? El hecho de poderlos entretener a través de una situación como esta. Es lo que yo considero, esa es la herramienta que, bueno, al menos a mí me funcionó en este periodo. Y pues sí, también destacar algo. Ahorita la universidad va a continuar con clases en línea, por lo tanto, ya no es de que nos agarren fuera del lugar o con los dedos en la puerta, ahora sí ya sabemos lo que viene, entonces realmente es preparar clases y bueno, también dependerá nuevamente de los grupos que tengamos para poder impartir una clase y pues lograr la atención de los jóvenes. Entonces, son de las herramientas que puedo compartir, que utilicé en mi experiencia para lograr entretener a los jóvenes. De repente digo, tal vez a media sesión, le preguntaba yo a alguien si tenía cámara, bueno, pues lo podía ver y si no, le pedía que activara micrófono para que me contestara lo que había comentado 20 minutos antes, ¿no? Entonces ahí me daba cuenta también y pues era como el despertar, como un pase de lista a todos para que respondieran y que estuvieran presentes, ¿no? Sí quiero compartirles también que, por ejemplo, tengo una amiga en Rusia y recientemente le preguntaba, oye, ¿cómo están estudiando allá? O sea, ¿cómo están por allá? Y me decía, pues andamos igual, andamos encerrados, la gente no sale, todavía hay contagios. Y le preguntaba también, oye, ¿cómo están tomando clases, no? Me contestó ella que simplemente a través de la plataforma Zoom,
no utilizaban ellos otra herramienta. Simplemente entiendo que es la presentación del profesor en cuanto a una clase y bueno, ya las notas que tomaran y demás. Pero es un ejemplo de cómo en otros lugares también manejan las herramientas que consideran pertinentes, ¿no? Es lo que les puedo comentar y bueno, agradeciendo la invitación. Ha sido una experiencia maravillosa y gracias por su atención. Gracias, maestro Ricardo. Seguramente tendremos tiempo de platicar un poquito sobre las estrategias y los tips que maneja usted en clase y sobre todo pues hacerle llegar la infinidad de mensajes de felicitaciones de sus alumnos y exalumnos. Voy a continuar con el siguiente bloque. Maestro Pedro Gual, tenemos aquí algunas preguntas de nuestro auditorio. Nos pregunta Nayeli Pérez Hernández. Con respecto a la inteligencia emocional, ¿cómo abordarlo con esta modalidad a distancia? Y nos dice también Verónica Loa, si nos puede mencionar algunas estrategias para mantener el interés en clase. Adelante, maestro. Bueno, pues sí, es, como lo había comentado, el desarrollo de la inteligencia emocional, cuando no hay una interacción física, resulta un poco complicado y no nos podemos imaginar. Déjeme matar este mosco porque me va a picar y no quiero que me pegue el dengue. Con esto del virus y todo, bueno, ya ni sabemos qué onda. Pues sí, hay herramientas en donde nosotros podemos utilizar para desarrollar la inteligencia emocional. Tenemos que estar en contacto, comunicación con la gente. Y bueno, pues meterte, ¿no? Por ejemplo, pues ahorita estamos en este webinar y cuando me invitaron, me dieron la oportunidad de participar, pues por supuesto que dije que sí, ¿no? Entonces una manera de desarrollar mi inteligencia emocional trata de trascender, ¿no? Trascender y estar en contacto con mucha gente para brindar información que tú quieres que sepan de ti, ¿no? Sí, que quieres que sepan, de que se acuerden de ti, ¿no? De que, pues, oye, sabes que pues, has sido un buen profesionista, ¿no? Domina bien el tema, domina cierto tema, etcétera. Pero tú tienes que estar en contacto porque la gente no se te va a acercar. Es como en físico, nada más que ahora es en virtual, ¿no? Yo la verdad es que antes de que empezara toda esta situación, yo estaba totalmente en contra de la virtualidad. Llegué a decir que el Facebook era algo que no te servía porque pues todo era imaginado, ¿no? Era como tipo Matrix de la película. Y me estaba hartando, ¿no? Decía, no, pues es que no nos vemos, no platicamos, un cafecito o algo, y pues la verdad es que le perdí mucha importancia. Llegó el momento que decía, esto de Facebook es pura virtualidad y no daba algo productivo, pero viene esta situación y me cambia la forma de pensar totalmente. Y esa es una de las formas en que pues, la gente cambia cuando suceden estas cosas de manera radical, ¿no? Entonces tenemos la herramienta del Facebook, tenemos la herramienta en cuanto a lo profesional como el LinkedIn. Y bueno, pues también está el WhatsApp, ¿no? O puedes dar cursos para que también te conozcan, ¿no? Cursos gratuitos también para que invites a participantes y pues ahí te contacten con los profesionistas, ¿no? O empresarios. Oye, ¿sabes qué? Pues tocaste el punto del seguro social. ¿Me podrás dar una recomendación al respecto de cómo tratar ahorita a los trabajadores, cómo en cuanto al manejo de las aportaciones de seguridad social, etcétera, ¿no? Entonces, la inteligencia emocional hay de dónde para poderla desarrollar, ¿no? O sea, no hay pretextos como para decir, ya no hay contacto físico, pero bueno, la puedes desarrollar de diferente manera. La otra pregunta es cómo brindar, tener atento a los alumnos o a la gente. Créeme lo que al principio a mí, como todos, me resultó difícil. Estamos con el ensayo-error, todavía estamos con eso lidiando. Mis primeros videos que estaba diciendo, pues él hacía un ensayo y pues lo platicaba bien, normal, y después cuando empezaba a grabar ya con mis alumnos,
muleteaba mucho con el entonces ya cuando terminé el video con mis alumnos y todo eso vi y me llamó mucho la atención que decía mucho ¿no? Entonces, no, pues es que tengo que perfeccionarlo esto, ¿no? Y sentí que hablaba un poco cartonado, ¿no? Porque pues pensé, pues yo creo que nada más estoy viendo la computadora y no me están viendo físicamente, ¿no? Pero pues sí, te están viendo, entonces tienes que pues, dar una imagen agradable y bueno, pues hacerlo un poco más dinámico, ¿no? Si tú llenas la pantalla de puras letras y sobre todo chiquitas, tenlo que por seguro que la gente se va a aburrir. Entonces trata de poner en la pantalla los mensajes clave que tú quieres que el lector se imagine, ¿no? Tienes que poner algo muy resumido o un título o subtítulo del mensaje, de la comunicación que tú quieres brindar, ¿no? No pongas así una definición de mucho rollo, ¿no? Ellos, los receptores la pueden buscar por internet. Tú nada más da el mensaje acerca de qué punto quieres comentar y expláyate, ¿no? De manera interesante, porque si tú, como te vuelvo a repetir, lo abordas de muchas letras, de muchos números, pues créeme lo que se va a aburrir las personas, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es mi, espero que con esas respuestas ya se haya solventado las preguntas. Gracias, maestro Pedro. Indudablemente, pues es todo un reto esto de mantener la atención de los alumnos y sobre todo porque estando en nuestras casas, pues tenemos también diferentes distractores, ¿no? Pero yo creo que sobre el tiempo fuimos aprendiendo a sobrellevar. Paso inmediatamente al bloque de la maestra Rebe. Hay bastantes inquietudes también ahí. Muchas felicitaciones por parte de los participantes. Y bueno, tenemos dos preguntas específicamente que son muy reiterativas, ¿no? La primera sería, maestra, ¿cuál sería la propuesta para reducir la desigualdad tecnológica? ¿No? Una pregunta muy general, pero creo que es importante esto que vivimos de la desigualdad. Y la segunda, ¿por qué los alumnos actualmente consideran que las clases a distancia no logran los objetivos de aprendizaje? ¿Qué nos está faltando ahí en esa cadena para llegar? Adelante, maestra. Sí, gracias, doctor. Mira, con respecto a la primera pregunta, efectivamente dices, esta pregunta es muy general. Yo diría que la respuesta es que nosotros como entes individuales no podemos incidir en cambiar esa brecha digital, porque esto proviene de un aspecto macroeconómico, se deriva de la política económica, es decir, eso no nos corresponde como tal directamente a nosotros como individuos. Pero ¿en qué sí podemos incidir? Pues en el escenario que hoy tenemos hay que buscar las opciones. Por ejemplo, tenemos 81 millones de mexicanos que tienen acceso a un teléfono celular. Ojo, no significa que tenga internet, por ejemplo, de plan. Seguramente van al Oxxo y compran sus datos, pero eso ya es un avance. De hecho, hoy así es como estamos trabajando, ¿no? Gracias a ese indicador de 81 millones de mexicanos que poseen un celular, pues nos podemos comunicar, podemos enviar mensajes, podemos mandar algunas fotos, algunas notas. Así es como ahorita subsistimos el primer semestre, estos 3 meses de confinamiento. Respecto de la segunda pregunta, quiero puntualizar que dice, ¿por qué los alumnos actualmente consideran que las clases a distancia no logran los objetivos de aprendizaje? Yo creo que eso es obviamente un resultado natural, tal y como lo dije. Los alumnos que cursan por elección una educación a distancia tuvieron un curso propedéutico y tuvieron un acompañamiento diferente, sabían lo que es el aprendizaje independiente autónomo. En el caso de hoy, nuestros estudiantes que pasaron de la presencialidad a la educación a distancia, ahorita tuvimos ese reacomodo, pero tal y como lo decía Ricardo, tanto los estudiantes como los docentes tuvimos estos meses para entender lo que nos estaba ocurriendo. Yo estoy convencida que ahorita en otoño, tanto ellos como nosotros vamos a tomar las medidas para lograr los aprendizajes.
Sí hubo resistencia al cambio, eso es evidente. Yo lo viví con un grupo que me decían, maestra, mejor por Zoom, porque Blackboard me va a complicar manejarlo. Yo, la verdad, me puse necia porque veía que todos tenían acceso a Internet y les dije, a ver, con calmita, no, esto no urge, les voy a dar tiempo, por el WhatsApp les voy explicando y ustedes van haciendo lo que les diga respecto de Blackboard. Chequen tutoriales, digo, si son tan talentosos para buscar tutoriales de todo tipo, pues hoy busquen un tutorial de Blackboard. Entonces, cuando vimos, fue resistencia al cambio. Lo lograron, luego ya me dijeron, tenía razón, Miss, aquí el sonido es mejor. Empezaron a ellos mismos a encontrar ventajas y desventajas de las diferentes plataformas. Entonces, yo creo que no hay que angustiarnos. Estamos con este bagaje de las experiencias muy recientes que acabamos de tener, pero les digo, yo estoy convencida que con una actitud muy positiva, con ética y valores, tanto de estudiantes como de docentes, liderazgo, empatía, comunicación asertiva. Ahora que que mucha comunicación es escrita, yo les decía, tenemos que ser muy asertivos, chicos, de repente siento como que me están gritando. Entonces, hoy que todos estamos pasando por emociones tan complicadas, yo creo que decía un psicólogo que se llama Enrique Eulogio, hay que darnos caricias, y por supuesto las caricias no son físicas, las caricias son escribirnos, motivarnos, resaltar qué haces bien, ¿no? Yo creo que estamos en ese momento. Si tú haces algo bien y los que te rodean se dan cuenta, tienen que decírtelo. Debemos compaginar, concatenar todas esas situaciones para poder cambiarnos y switcharnos ese chip de lo que ahorita estamos viviendo. Gracias, maestra. Sin duda, pues podríamos quedarnos aquí platicando de muchas de las cosas que hemos vivido en estos días, y lo que sí tenemos que ser conscientes es, creo yo, la forma en que los alumnos están buscando los medios, ¿no? Si a nosotros mismos nos costó trabajo buscar un rinconcito en nuestra casa, la conexión de internet, tener un paquete de datos, etcétera, pues hay que ser conscientes que también a muchos de ellos pues no tienen a lo mejor el recurso, o viven en regiones en donde no hay cobertura. Pero bueno, voy a pasar al siguiente bloque con el maestro Miguel. Miguel, yo creo que dentro de todo lo que nos platicaste, tus imágenes fueron pues muy acertadas, ¿no? Una imagen dice más que 1000 palabras. Y yo quisiera formularte estas 3 preguntas en donde las voy a leer en forma seguida para que tengas oportunidad de ahí tomar nota, ¿no? La primera, ¿cómo has encontrado tus aliados, ¿no? ¿Cuál fue la forma en la que tú encontraste a esas personas? La segunda tiene que ver con tu experiencia docente, ¿no? ¿Quiénes han sido tus grandes aliados? Y la tercera, si nos podías dar alguna recomendación para elegir al socio adecuado. Amigo Miguel, adelante, por favor. Gracias, mi querido Sergio, y agradezco las preguntas. Híjole, ¿cómo encontrar mis aliados? Fíjate que ha sido bien padre la experiencia, porque yo estoy convencido de que a la vida hay que imprimirle mucha pasión. Y entonces cuando le imprimes pasión a lo que haces, ni siquiera se llama trabajo, ¿no? Se llama disfrutar lo que estás haciendo. Y cuando llegas y platicas tus cosas y demás, y además la otra es, aparte de ser apasionado, no puedes ser egoísta. Es decir, no te puedes guardar lo que estás pensando y querer hacerlo. Lo tienes que decir, lo tienes que aventar, porque siempre va a haber alguien que te lo va a cachar y te va a decir, órale, va, le entramos, ¿no? Me pasó con ustedes. Y eso es padrísimo, porque encuentras en esas pasiones, te encuentras a quienes pueden sumarse y estar muy abiertos también, y con eso voy a la siguiente, estar muy abiertos a la crítica, ¿no? O sea, un aliado no es el que te va a decir, bravo, felicidades, todo estuvo padre, todo estuvo bonito. Al contrario, va a ser el que te diga, ¿sabes qué? Sí estuvo padre, pero te falló en esto, puedes mejorar en esto, puedes hacer esto. ¿Qué te parece si le incorporamos por aquí? Me sumo, me subo a la idea. Entonces,
mis aliados han sido quienes han creído, pero también es quienes desinteresadamente han puesto su pasión, su talento, su conocimiento, su tiempo para ser parte de los proyectos que hemos emprendido. Y en ese sentido, en la docencia me he encontrado muchísimos aliados, ¿no? Mis maestros, mis compañeros, mis autoridades han sido mis aliados en la docencia. Mis alumnos fundamentales. Es decir, si no escuchas a tu alumno, no puedes escuchar o no puedes saber si realmente está llegando el mensaje, ¿no? Hay que tener mucho la capacidad de, en la docencia hay que tener mucho la capacidad de aprender antes de enseñar. Porque incluso cuando estás preparando tu clase, cuando estás intentando explicarle a alguien más lo que tú ya sabes y lo que tú ya pudiste digerir, también tienes que aprender a escucharlos y tienes que aprender de ellos, porque ellos incluso te dicen cómo lo pueden entender de mejor manera. Te platico rapidísimo, les platico a todos rapidísimo una experiencia de la semana pasada. Estaba yo dando clase y al final de la sesión les dije, van a hacer un mecanismo de aprendizaje, el que ustedes quieran. Puede ser el típico resumen, el cuadro hipnótico, el mapa mental. Y por ahí alguien me dijo de mis alumnos, oye, ¿puedo hacer un TikTok? Bienvenido al TikTok, ¿no? Y entonces les dejé la creatividad y me entregaron cosas padrísimas, ¿no? Unos videos, unas infografías, hicieron un TikTok. Es decir, estuvo padrísimo y eso para mí es retroalimentación y dices, en el siguiente curso voy a implementar esto. Y empiezas a generar ahí a tus aliados. Las universidades, las instituciones han sido grandes aliados y hoy la tecnología, fundamentalmente eso, ¿no? La tecnología ha sido un reto, pero ha sido un gran aliado. Y efectivamente, la tecnología no está al alcance de todos, pero los que lo tenemos la obligación de ponerlo al alcance de los que no lo tienen. Y yo creo que esa es otra de las cosas maravillosas. La docencia, por ejemplo, es el arte y la vocación de dar a aquel que no tiene lo que tú sí tienes, que se llama conocimiento. Y entonces, en ese sentido, creo que la docencia misma es un aliado. Y para cerrar, ¿cuáles tendrían que ser las recomendaciones para conseguir un socio? Más que un socio, un aliado, ¿eh? Y los socios, igual, tu socio debe estar apasionado también, debe ser un loco apasionado, alguien que cree en tus locuras y que tú creas en las de ellos. Es una relación recíproca, ¿no? Quienes tuvimos socios antes de pareja, pues esa fue nuestra primera gran decisión después de la universidad, ¿no? Entonces, tu socio tiene que estar apasionado, que sea alguien que no deje de aprender, porque eso quiere decir que está abierto a romper paradigmas y atreverse y arriesgarse junto contigo. Y alguien que se arriesgue contigo, pero también se arriesgue por ti, porque los negocios no siempre son exitosos, pero las personas son las que se tienen que quedar aún después de los negocios. Espero haber contestado, mi querido Sergio, y agradecerles a todos. Ha sido un placer esta noche. Gracias, amigo Miguel. Antes de pasar ya a la ronda final para despedirnos, quisiera que el maestro Francisco Tenorio, si es que nos está visualizando y nos escucha, activara su audio. Mientras, pues, tenemos aquí bastantes felicitaciones, muchos comentarios sobre las ideas planteadas. Y quisiera cederle entonces la palabra al maestro Tenorio. Adelante, maestro. Muchísimas gracias, doctor Sergio. Un abrazo, un saludo con mucho cariño y mucho aprecio para todos ustedes que el día de hoy se han unido a esta gran charla. Hoy, esta tecnología, a pesar de la distancia, nos ha acercado de manera maravillosa. Me uno a las felicitaciones y al reconocimiento que estoy leyendo en el chat para todos nuestros ponentes. Maestro Ricardo Paz Muñoz, excelente, muy agradecido. Maestro Pedro Gualandera, maestro Miguel Ángel González Romero, maestra, se me fue el nombre de momento, Rebe Muñoz.
maestra Rebeca Muñoz Velázquez, maestra Rebe, no quería decir Rebe Muñoz Velázquez, y excelente moderación, doctor Sergio. Creo que estas pláticas, estos webinars, nos acercan a esa parte humana. Y era ese gran objetivo, que nosotros nos empatemos, lleguemos a esa parte humana, a donde, a pesar de ese gran diagnóstico, donde encontramos muchas debilidades, muchas amenazas, pero también nos permite, gracias a la plática, gracias a todo lo que ustedes hoy en día han ordenado para irnos platicando, encontrar esas grandes fortalezas que también tenemos, encontrar esas áreas de oportunidad y, como bien lo han manifestado, de manera unida, de manera conjunta, salir adelante. Hoy tenemos grandes retos, pero esa parte humana, esa parte de apoyarnos, de unirnos, de hacer las cosas, como bien lo dijo el maestro Miguel, con pasión, nos van a llevar a buen camino, a buen rumbo. Los felicito enormemente y agradezco que ustedes hagan esto por toda la comunidad universitaria, por todos los profesionales del área económico-administrativa, y agradezco también el que muchos amigos de otras universidades se enlacen con nosotros, porque esos enlaces, esa vinculación, nos va a permitir crecer de mejor manera, hacerlo de manera conjunta. Hoy es lo que necesitamos, unir fortalezas para alcanzar los grandes objetivos. Los grandes retos están puestos ahí, y bien dicho también, tenemos que apoyar a los que les falta algo y que nosotros lo tenemos. Y lo hemos comentado, tenemos que empezar a trabajar de manera integral. Estudiantes, docentes, programas académicos, tecnología, gestión para lograr todos los estímulos y toda la parte económica para poder ir solventando todos estos requerimientos. Felicidades a todos ustedes, maestros. Felicidades, Rebe. Felicidades, Pedro. Felicidades, Miguel. Felicidades, Sergio. Felicidades, Ricardo. Y muchas gracias a todos por acompañarnos. Nuestro reconocimiento a todos ustedes. Un abrazo grande. Adelante, Sergio. Muchas gracias, maestro Paco. Pues bien, hemos llegado al final. Quisiera que aquí mis amigos nos dieran en un minuto, cada uno de ustedes, cuál fue esa cara buena del COVID. Después de tantas noticias malas que hemos escuchado, después de tantas situaciones, en un minuto nos pudieran especificar cuál es esa cara buena. Iniciamos contigo, mi querido amigo maestro Ricardo Paz. Adelante. Muchas gracias. Pues bueno, para mí, que amo esta profesión contable y donde el mundo dual, ¿no? Es lo que manejo mucho con los chavos, el mundo dual. Tienes el poder de elegir, tienes el lado positivo, negativo, tienes el día y la noche, tienes la cara no linda y tienes la cara buena del COVID. ¿Hacia dónde eliges? ¿Hacia dónde decides elegir? Para mí me deja también el hecho de precisamente esta brecha donde podemos ya hablamos de muchas cosas que valdría la pena implementar, valía la pena aprovechar esta ola para simplemente generar cosas extraordinarias. Y esa es la invitación y eso es lo que a mí me está dejando estas nuevas oportunidades para aprovecharlas. Muchísimas gracias. Gracias, maestro Ricardo. Amigo Pedro Wall, te escuchamos un minuto, por favor. Bueno, indudablemente eso es una gran oportunidad que ustedes pueden considerar para un cambio de su vida. Si anteriormente tenían cierto trauma, pues, o cierto bloqueo, que estaban pensando que pues así iba a ser toda la vida, bueno, pues esa es una oportunidad para romper
ese paradigma negativo y salir adelante con otra nueva actitud, ¿no? Entonces, una nueva oportunidad que ustedes pueden considerar para cambiar con la sociedad y que a ustedes les puede beneficiar, ¿no? Y también, pues, tener nuevos conocimientos y como lo vuelvo a repetir, pues también utilizando nuevas herramientas como el idioma inglés y bueno, pues además, si ya saben inglés, bueno, pues vamos con el francés, ¿no? Vamos con el italiano, ¿no? Por ejemplo, pues yo estoy estudiando francés, sigo todo ahí. Bueno, pues ese es mi mensaje, que tómenlo como una nueva oportunidad y pues adelante, ¿no? Esto sigue para mucho, ¿no? Sigue para mucho y vamos a mover el mundo, vamos a traspasar barreras, sea como sea, pero depende de ti. Éxito. Gracias, maestro Pedro. Le cedo la palabra a la maestra Rebe. Maestra, 1 minuto, por favor. Gracias. Sí, gracias, doctor Sergio. Bueno, yo... Romero, por favor. Gracias, mi querido Chavita. Doctor, yo quisiera terminar con la reflexión siguiente. Si mañana todo el mundo saliera de sus casas a la nueva normalidad y te das cuenta que todo es distinto, ¿cómo lo enfrentarías? ¿Estás preparado para eso? Y en ese sentido creo que la respuesta cada quien lo tiene. Trabaja todos los días por aquello que quieres. Alicia en el País de las Maravillas, ¿se acuerdan del gato? Y decía, ¿a qué camino tomo? ¿De la derecha o de la izquierda? ¿A dónde quieres llegar? No importa, pues entonces tampoco importa el camino. Si no tienes claridad en el objetivo, el camino va a ser arduo. Entonces, de ti depende solamente. Depende de ti que trabajes tú solo y te va a costar el doble, o que trabajes de la mano con muchos aliados, con muchos compañeros, con muchos apasionados, con muchos locos que van a creer también en tus propias locuras y que tú vas a creer en sus locuras y de esa manera llegar mucho más rápido a donde habíamos imaginado estar. Aprender todos los días, de cada momento, de cada cosa, porque eso va a hacer que desarrolles estrategias y desarrolles formas para que todos los días, al terminar el día, ¿no? Cuando llegue el último momento del día, puedas decir, gracias, vida, porque realmente he vivido. Muy buenas noches a todos y nos vemos en el siguiente webinar. Finalmente, agradecemos mucho a todas las instituciones, en lo particular a la Facultad de Contaduría Pública de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a los doctores, maestros, alumnos y participantes que nos honraron con su compañía. De verdad, es un gran honor, un gran gusto compartir con ustedes este segundo webinar. Estén al pendiente para el siguiente tercer webinar, será en 15 días. Gracias y que tengan muy buenas noches todos.